Mira, este video es un disclaimer. Te quiero decir de que mi canal no es para personas frágiles, sensibles. Yo quiero tener la libertad de expresarme como yo quiera. Son cositas que me han pasado en la vida que quiero compartir con la gente. No con la gente, sino que nada más para sacarlo. Es como darme un poquito de terapia a mí mismo. Entonces mi canal no es para niños ni personas sensibles, porque tengo un humor un poquito oscurito. Creo que es el mejor momento para compartir un poquito de mi vida, ya que el 2024 casi me hace entregar calaverita. Terminé yendo al hospital. Mis hermanos pues se preocuparon mucho por mí. Luego el 2024, octubre 21, falleció mi hermanito. Jamás pensamos nosotros que se iba a ir así, pero se fue de una forma trágica. Entonces quiero compartir muchas cosas desde el momento que nosotros crecimos, nuestra infancia, tratando de escapar de la guerra, porque nosotros nos tocó vivir el tiempo de la guerra, nos tocó vivir el tiempo de los huracanes y los terremotos en El Salvador. Entonces hay muchas cosas que me gustaría hablar libremente sin ser juzgado, y si soy juzgado pues yo pienso que tengo la segunda oportunidad de vida y quiero hablar de lo que yo quiera, ya sin limitación alguna. Entonces también en el tiempo de las pandillas, lo que nos tocó vivir a nosotros y sobrevivirlo, porque pues también nosotros nos tocó ir a las escuelas donde prácticamente allí eran territorio bastante peligroso. También la travesía de venirse para Estados Unidos y vivir acá, y luego de entrar dentro del matrimonio, de entrar dentro también de ser padre, y luego caer en el divorcio, y luego sobrevivir como padre y empezar otra etapa de hacer algo de que nunca nosotros teníamos planeado, pero nos toca hacer porque la vida nos ha puesto en lugares para tener lecciones bastante fuertes y poder enseñarles a otras personas o decirles esto está incorrecto. Yo en mi vida personal tengo principios morales, pero también soy muy tengo libertad de expresión. Entonces hay cosas que para muchos no les gustaría, porque muchas de mis familias tienen principios cristianos, católicos y todo eso. Yo no juzgo a nadie por su religión y tampoco estoy activo. Entonces hay muchas cosas que yo hago que para mucha gente no es lo correcto, pero para mí sí. No me hago responsable por sus traumas, nada más me hago responsable por los míos. Y si en algún momento hablo de temas y te incluye a ti, no lo hago con el propósito de darte fama ni nada de eso, porque a veces mucha gente dice no, pues lo está diciendo por mí, cuando en realidad nada más quiero utilizar esto para dejarlo libre y darme terapia a mí mismo. No soy psicólogo, tampoco te voy a dar malos consejos. Entonces este es el primer video de uno de muchos. Creo que lo voy a hacer por episodio, por temporada, no sé, pero tengo muchas otras cosas que compartir acerca de mi trabajo, de mi vida personal. No lo quiero hacer como blogger, pero creo que esa es la única forma de cómo yo podría compartir lo que se vive también acá en Estados Unidos y cómo se ve Estados Unidos dentro de sí en muchas de las cosas y actividades que hacemos, como para mantenernos bien y activos, porque hay veces que nos hace falta mucho la familia de nuestros países. Entonces estar en Estados Unidos no es nada fácil. Forma de vida no es lo ideal, porque el tiempo se te va rápido y los niños comparten mucho tiempo en la escuela, tú compartes mucho tiempo en el trabajo, entonces llegas a la casa prácticamente a dormir. También soy muy fanático de lo del gimnasio. Y como digo, el 2024 en julio casi entrego calaverita, entonces he tenido un buen rato de que no he podido ir al gimnasio, pero quiero tratar de hacerlo otra vez.